Muy buenos días para todos, Dios los bendiga. Qué bueno que nos podemos encontrar por este medio. Mientras tanto, espero que todos puedan estar muy atentos a la palabra que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros en este día. Bendiciones, un saludo muy especial para cada uno de ustedes, para sus familias. Rogamos que la bendición del Señor esté con cada uno de ustedes. Gracias por conectarse, gracias por estar en este espacio donde queremos aprender más del Señor, de su palabra, donde queremos que nuestra vida espiritual cada día crezca más y pueda ser conforme a la voluntad del Señor. Queremos recordarles nuestros horarios para los que no los conocen, para los que se van conectando. Queremos contarles que estamos todos los domingos a partir de las 9 de la mañana. Tenemos, pues, si no hay la restricción, tenemos también acceso a asistir presencialmente a la reunión. Los que lo deseen hacer se deben inscribir. Y también desde Facebook Live como lo estamos haciendo en el día de hoy. Y también estamos los miércoles a las 7 de la noche. Tenemos una corta reflexión de la palabra de Dios para los que también deseen conectarse. Esa sí la hacemos única y exclusivamente por Facebook Live. Y tenemos estudio bíblico para quienes lo deseen tomar. Estamos haciéndolo, tenemos dos grupos, cada uno de ellos se hace cada 15 días. Y si usted desea asistir, puede contactarse conmigo para que podamos inscribirlo. No tiene ningún costo, solamente es sacar el tiempo y tener una Biblia y un corazón dispuesto. Muy bien, mis hermanos. Saludo a cada uno de los que se van conectando, los que se van añadiendo. Dios los bendiga. Y quiero invitarles para que en este día vayamos a nuestra Biblia, al libro de Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Y vamos a estar entre los versos 30 y 33. Hechos capítulo 10, versos 30 al 33. Así que le invito a que lo busque en su Biblia y vamos a leer estos tres versículos en los cuales nos vamos a apoyar para la enseñanza del día de hoy. Dice la palabra de Dios, Hechos 10, 30 al 33. Cornelio contestó: hace 4 días yo estaba orando en mi casa como a esta misma hora, las 3 de la tarde. De repente un hombre con ropa resplandeciente se paró delante de mí. Me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha tomado en cuenta tus donativos para los pobres. Ahora envía mensajeros a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado en la casa de Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. Así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora estamos todos aquí delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por este tema que nos has permitido estudiar durante estos 3 domingos, Señor, sobre los medios de comunicación que tú usas para comunicarte con la iglesia, con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios mío. Por favor, Señor, abre nuestro entendimiento y gracias por lo que hoy nos vas a enseñar. Me pongo en tus manos y bendice a cada uno de mis hermanos a través de este mensaje. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos y amigos, hemos hecho un viaje por estos capítulos del libro de Hechos donde hemos hablado de un tema que me parece muy interesante y es los medios de comunicación que usa Dios para hablarnos como iglesia, como sus hijos. Si ustedes lo recuerdan, hemos visto dos hasta el momento. Hemos hablado acerca de la visión y hemos hablado acerca de la oración. Son dos formas en las cuales Dios se comunica con la iglesia. Pero hoy vamos a hablar de uno que para mí es el más importante de todos. Ese es el más importante de los medios de comunicación de Dios y es la predicación. Vamos a hablar acerca de este tema en el día de hoy como el último de esta serie de enseñanzas acerca de los medios de comunicación de Dios y es la predicación.
Creo que este es el más importante. Y si usted ha estado conmigo en este viaje que hemos hecho en estos domingos, podemos darnos cuenta de algo. Y es que todo lo que sucedió entre Cornelio y Pedro, que Dios le habló a Cornelio a través de una visión, que Dios le mostró algo muy importante a Pedro después de orar y que cayó en un éxtasis, usted se va a dar cuenta que todo conlleva a algo y es a la predicación, a la predicación. Yo creo que hay algo que debemos tener cuidado y es acerca de cuando como cristianos nos dejamos llevar solamente por las experiencias. Y creo que hay experiencias que vienen de Dios, como lo hemos visto en estos domingos. Pero debemos tener cuidado que en nuestra vida nos dejemos llevar solo por las experiencias, pero ignoremos las escrituras. O no abramos la Biblia, no la estudiemos juiciosamente. Debemos tener cuidado con eso. De la misma manera, cuando somos personas que oramos, nos gusta orar mucho, nos gusta tener comunión con Dios, pero resulta que no escuchamos a Dios hablándonos a través de la palabra. Entonces, creo que esto también es importante que nos lleve a tener un equilibrio, ¿no? Una sensatez, también que seamos aterrizados. A veces, y lo he visto a lo largo de los años en que Dios me ha permitido caminar con Él, a veces podemos caer en excesos, ¿no? Y en una cantidad en un movimiento donde la gente dice, Dios me reveló, Dios me habló, y yo no dudo de que hay momentos y que hay personas a quienes Dios les habla y a quienes Dios les puede revelar cosas. La situación es que no debemos caer en excesos y nuestras experiencias espirituales siempre deben estar avaladas por la palabra de Dios. Entonces, creo que esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, volviendo al tema de la predicación, yo quiero que nuevamente notemos cómo las experiencias, cómo lo que Dios había comunicado, todo había sido con un fin primordial. Y es que Dios deseaba que Pedro le predicara el mensaje a Cornelio y a las personas que estaban con él. Todo era con este propósito. Siempre que nosotros busquemos espacios, bien sea de evangelismo, bien sea de oración, bien sea donde podamos estar unidos por un tema de fe, nunca dejemos por fuera la palabra. Y hoy vamos a ver por qué es tan importante la predicación de la palabra, por qué todo apuntaba a esa enseñanza, a esa predicación. Miremos que cuando Pedro se encuentra finalmente con Cornelio, que es lo que acabamos de leer, Cornelio le relata lo que le había sucedido. Cornelio le dice, mira, yo estaba en mi casa y de repente viene una visión, un ángel que me dijo esto, que mis ofrendas habían sido aceptadas, que había hallado gracia delante de Dios, pero que era necesario que yo te mandara a llamar porque tú tienes un mensaje. Fíjate que en el versículo 33 eso es lo que le dice Cornelio, le dice, así que te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. ¿Qué era lo que Dios esperaba que Pedro le comunicara a Cornelio y a los que estaban con él? El mensaje. Eso es lo que Dios esperaba. Y por eso dice, ahora estamos todos aquí, delante de Dios, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Miren lo importante, nunca desechemos la importancia de un espacio, por ejemplo, como lo que estamos haciendo ahora. Todos estamos atentos a escuchar el mensaje que Dios ha preparado, que Dios nos ha dado para nuestra vida espiritual. Nunca desechemos eso, porque es un mensaje que viene del Señor. Ahora, yo quiero que hablemos de seis razones en este día por las cuales es tan importante el mensaje de Dios. ¿Por qué es tan importante el mensaje de Dios? ¿Por qué Dios se tomó el trabajo de darle una visión a Cornelio y darle un éxtasis a Pedro con el fin de llevarle a predicar el mensaje a Cornelio y a los que estaban con él? ¿Por qué es tan importante el mensaje? Bueno, hoy vamos a hablar de eso. Así que le invito para que si usted tiene donde apuntar, busque una hoja chévere o su blog de notas en su celular o en su iPad o en su tablet y que pueda estar muy atento a lo que hoy quiero compartir.
Vamos a ver la primera razón. ¿Por qué es tan importante el mensaje? ¿Por qué es tan importante que nosotros como creyentes estemos siempre expuestos a escuchar el mensaje de Dios? ¿Por qué es tan importante? La primera razón, usted la va a encontrar en Mateo 28, 18 al 20. Hoy vamos a estar yendo por varios versículos. No va a ser tan, tan textual en el tema de que vamos a ir versículo por versículo, sino que vamos a ver varios textos. El primero que quiero que miremos está en Mateo 28, 18 al 20. Y usted sabe que Jesús está hablando allí acerca de la gran comisión. Jesús había resucitado y estaba preparándose para dejar la tierra y ascender al cielo a la diestra de Dios. Pero antes de irse, Él le dice estas palabras que son muy importantes para ellos y para toda la iglesia en todos los tiempos. Dice Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó a sus discípulos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y ojo a lo que sigue allí. Dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Miren qué importante es la palabra en el proceso de discipulado. Jesús está diciendo que toda autoridad le ha sido entregada a Él, en el cielo y en la tierra. Pero Él dice que en ese proceso de hacer discípulos hay una parte que no puede faltar, y es la enseñanza. La enseñanza. Por eso fue tan importante que Pedro llegara a la casa de Cornelio, porque Jesús les había dicho antes de ascender al cielo: enseñen, enseñen. Y esto es una parte fundamental en nuestra vida espiritual, mis amigos y mis hermanos. El ser enseñables, el poder aprender, el poder disponer un tiempo para que la Biblia nos hable, para que también alguna persona que ha preparado un mensaje seriamente, con responsabilidad, nos enseñe la palabra. ¿Por qué? Jesús dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Una característica importante de la iglesia y del grupo de creyentes que la conforman es que constantemente nosotros estamos siendo enseñados. ¿Enseñados para qué? Para hacer todo lo que Jesús nos ha mandado. La iglesia es un lugar donde todos somos enseñados de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es tan importante la enseñanza, por eso es tan importante el mensaje de la palabra de Dios, porque hace parte de la gran comisión, de la gran comisión. Miren, a lo largo de muchos años en que el Señor, por su gracia y misericordia, me ha permitido servirle, es tan maravilloso ver cómo la palabra de Dios transforma vidas. Es tan maravilloso ver cómo la palabra de Dios trae cambios. Es tan maravilloso ver cómo la palabra de Dios es poderosa. Es muy, muy especial ver lo que la palabra, la enseñanza de la palabra, hace en las vidas. En las vidas. Cómo nos alimenta, cómo nos fortalece, cómo nos instruye. Entonces, Jesús, después de resucitar, entonces les dio instrucciones a sus discípulos para su ministerio. Y entre ellas estaba la enseñanza. ¿Y la enseñanza de qué? De su mensaje, de su palabra. La enseñanza se desarrolla en medio de la predicación. Cuando alguien está predicando la palabra, entonces, ¿qué está sucediendo? Que Dios se está comunicando con nosotros. Dios se comunica con la iglesia a través de la predicación. Cuando alguien te invita, cuando alguien te convoca a un tiempo de oración y de escuchar la palabra, es Dios que te está invitando
para que lo escuches. Es Dios que te está llamando para comunicarse contigo. Cada vez que la Biblia es expuesta, cada vez que la palabra de Dios es enseñada, es explicada a la iglesia. Ahora, punto número 2. Lo primero que hablamos es que la palabra de Dios es importante predicarla porque eso fue lo que Jesús ordenó. Eso es lo que quería decir en el primer punto. Es lo que Jesús ordenó. Pero número 2, la palabra debe ser predicada porque ella es vital en nuestro crecimiento espiritual. Uno de los factores que hace que tú y yo podamos crecer espiritualmente es la palabra de Dios. Eso es como el alimento, mis hermanos. Si tú puedes ver, por ejemplo, el crecimiento de un bebé, sabes lo importante que es que crezca bien alimentado, que crezca bien nutrido, porque eso va a ser bueno para su vida, para sus defensas, para el desarrollo de sus huesitos, de todo. Asimismo, es tan importante que nosotros como creyentes también nos alimentemos de la palabra de Dios. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16 y 17. Esos dos versos. Dice la palabra allí: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Mis hermanos, cuando Dios nos habla a través de la palabra, cualquier opinión de los hombres es irrelevante, porque lo que Dios dice, así es. Y me encanta cómo Pablo lo expresa allí en esa carta a Timoteo, porque él dice que la palabra es inspirada por Dios. Cada vez que tú y yo leemos la Biblia, estamos leyendo un texto que Dios inspiró, y eso hace una diferencia con cualquier otro tipo de literatura. La Biblia es un libro especial como ningún otro en todo el planeta, porque fue inspirado por Dios. Cuando tú lees textos de la Biblia, estás leyendo palabras que Dios inspiró para nosotros. Pero también dice el apóstol Pablo que es útil, así que si a ti te dicen, mira, esto te sirve para esto, para lo otro, tú no lo vas a desechar. Y cuánto más si estamos hablando de nuestra vida espiritual. Y Pablo dice que la palabra es útil. ¿Y para qué es útil? Primero, dice que para enseñarnos lo que es verdad. Para enseñarnos lo que es verdad. Nosotros cada vez que somos expuestos a la comunicación del mensaje, estamos recibiendo la verdad. La verdad. Número 2, dice que también es útil porque nos hace ver lo que está mal. Y esa es una parte muy importante. Sabe que uno muchas veces, yo he notado que cuando uno se aleja de la Biblia por un tiempo, entonces empieza a prevalecer no lo que Dios dice, sino la opinión mía o la opinión de otras personas. Y ahí empezamos a desviarnos poco a poco. Y es ahí cuando entonces empezamos a darnos permisos, es ahí cuando empezamos a darle más relevancia a lo que opina la cultura o lo que opinan los grandes pensadores, los grandes filósofos o lo que opinan algunos amigos o compañeros cercanos. Pero debemos tener cuidado porque no siempre todo lo que ellos nos dicen es correcto. Y aquí dice que la palabra nos hace ver lo que está mal. No es bueno y a veces a nosotros nos cuesta y nos duele y nos incomoda cuando alguien nos dice, oye, eso que estás haciendo no es correcto. No nos gusta, ¿verdad? Hay momentos en que uno dice, ay, pero ¿por qué me tiene que decir eso? No me diga, no se meta en lo que no le importa. A veces uno llega a pensar, ¿verdad? Pero lo cierto es que la palabra de Dios es franca y sincera. La palabra de Dios no se va con por un lado, no se va por los lados. Siempre nos va a decir la verdad con amor, pero claramente. Por eso dice Pablo que ella nos hace ver lo que está mal.
Y es importante que nosotros tengamos este polo a tierra, por lo que yo te digo. A veces al caminar en la vida y tenemos la Biblia cerrada, podemos estar haciendo algo que no es agradable delante de Dios. Siempre la Biblia nos lleva a ver lo que está mal en nosotros. Pero también dice que es útil porque nos corrige y nos enseña a hacer lo correcto. Fíjate lo lindo que dice aquí la Biblia. No solamente te dice eso está mal, eso está mal, eso está mal, sino que te dice cómo hacerlo correctamente. Si tú te das cuenta, esto es lo que hace un buen padre. Un buen padre siempre le dice a sus hijos, mira, esto no, pero quiero que aprendas a hacerlo de esta manera. O esto no por esta razón. Y aquí podemos ver cómo cada vez que abrimos la Biblia, entonces Dios nos está corrigiendo y nos enseña a hacer lo correcto. Nos enseña a hacer lo correcto. En un mundo donde a veces no importa hacer lo correcto, qué bueno es que tú y yo podamos recibir lo que Dios nos quiere comunicar cuando abrimos la palabra, porque ahí está lo que Él quiere que nosotros hagamos. También nos prepara, dice, y capacita para toda buena obra. Si algo que debe marcar la vida de un creyente es que haga buena obra, que haga buenas obras, que se porte bien, que ame al prójimo, que ame a Dios. Esto es parte importante de nuestra vida como creyentes. Cuando la palabra entonces es predicada, Dios está comunicando a su iglesia lo que Él desea para nosotros y también lo que Él no quiere para nosotros. Entonces estamos hablando de la Biblia y la predicación como un medio de comunicación. Y cuando tú y yo la leemos y cuando tú y yo somos expuestos a la enseñanza de la palabra, entonces Dios está comunicándose contigo y conmigo para decirnos lo que Él quiere de nosotros. Creo que si tú haces un recuento de todo lo que Dios nos ha permitido recibir durante este año a través de los mensajes, tú te vas a dar cuenta que siempre Dios está diciéndonos lo que Él quiere para nosotros. Pero también nos dice lo que Él no quiere, lo que Él no quiere, porque Él es un padre que ama a sus hijos y que Él, como buen padre, instruye, corrige, orienta y está liderando el proceso de sus hijos. Número 3, tercera razón por la que la predicación es tan importante. Quiero que leas conmigo Romanos 10, 17. Es un verso muy corto. Romanos 10, versículo 17. Y la tercera razón por la que la palabra es tan importante como medio de comunicación, ¿sabes cuál es? Porque produce fe. Porque produce fe. Dice la escritura en Romanos 10, 17. Así que la fe viene por oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Mira qué interesante este versículo. La fe se produce al oír la palabra de Dios. La fe se produce. A veces nosotros estamos bajitos de fe, pero ¿sabes por qué sucede? Porque tenemos la Biblia cerrada. Porque la Biblia dice que si nosotros oímos la palabra producirá fe en nosotros. ¿De qué fe podemos hablar que produce la palabra? Podemos hablar de que produce fe salvadora. Fe salvadora. Cuando el incrédulo oye la Biblia, la palabra tiene poder para producir fe salvadora. Cuando la palabra nos muestra al Salvador, a Jesucristo, como lo vamos a ver el próximo domingo, esa palabra lo que hace es que produce fe salvadora. Nos hace ver lo desnudos que estamos ante la justicia de Dios, pero nos hace ver a Cristo como esa necesidad urgente para poder ser salvos. Así que la palabra produce fe salvadora, fe salvadora. No solamente necesitamos escuchar palabras de ánimo y de aliento, porque sí las necesitamos, pero necesitamos más que eso, la palabra que nos lleva a la fe salvadora. Podemos nosotros aquí tener todo en la vida, tener mucho ánimo, muchos amigos, muchos recursos, pero sin Cristo
estamos en nada. ¿Te acuerdas lo que dije acerca de Cornelio hace unos domingos? Cornelio hacía buenas obras, Cornelio ayudaba a la gente en necesidad, pero por eso Dios le dio esa visión con el ángel para que llamara a Pedro y Pedro le predicara el mensaje de las buenas nuevas y así Cornelio pudiera ser salvo junto a los suyos. También produce fe milagrosa. Fe milagrosa. Cuando tú oyes el mensaje de la palabra de Dios, la palabra tiene poder para ayudarte a creer que lo que Dios hace con esos personajes de la Biblia también lo puede hacer contigo. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú oyes que Dios derribó murallas, que Dios abrió el mar en dos, cuando tú oyes que Dios sanó enfermos, cuando tú oyes que Dios resucitó muertos, cuando tú oyes que Dios proveyó a la viuda, cuando tú oyes todo lo que Dios hace en la palabra, entonces sucede un milagro precioso y es que produce fe milagrosa en ti. Tú crees que ese mismo Dios maravilloso, todopoderoso, sigue haciendo lo que Él hizo en la Escritura. Por eso es tan importante que tú oigas el mensaje de la palabra, porque tal vez tú puedas estar pasando por algo difícil, tal vez tu vida está siendo retada por una circunstancia, tu salud, tu economía, tu matrimonio, yo qué sé, tantas cosas que tú y yo podemos enfrentar a diario. Pues déjame decirte en esta hora que Dios, a través de la palabra, a través de la predicación de la palabra, entonces Dios produce fe milagrosa, tanto en ti como en mí. Serían innumerables los ejemplos que yo podría hablarte en este día de las veces en que en momentos en crisis que he tenido de diversas circunstancias, la palabra ha traído para mí fe milagrosa. Fe milagrosa. Por eso es tan bueno que tú te conectes. Por eso es bueno que tú asistas a una reunión donde se predica la palabra. Porque Dios se está comunicando contigo y está incentivando tu fe para recibir un milagro. Cada vez que la palabra es predicada, tú puedes conocer que Dios es Dios y que Él es poderoso para hacer lo que Él dice. Y esto es maravilloso, me encanta eso, porque muchas veces tenemos que abrir el banco de la fe en la palabra y ver promesas que pueden dirigirse hacia una necesidad puntual y decir, Señor, tal como tú lo has prometido, tal como tú lo hiciste con esta persona en la Biblia, te suplico que lo hagas conmigo. Así que quiero animarte y quiero estimular tu fe para que tú puedas conectarte con Dios a través de esa fe que también hace milagros. El cuarto beneficio de la predicación de la palabra de Dios, y este también es maravilloso, pero maravilloso, está en 2 de Pedro 1, 19. 2 de Pedro 1, 19. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 1, 19. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Qué maravillosa palabra esta de 2 de Pedro. ¿Sabes por qué es tan importante también la predicación? ¿Por qué es tan importante que la comunicación divina llegue a ti a través de la predicación? Porque en medio de tantas voces, la voz de Dios es una antorcha que alumbra en nuestra vida. Si hay algo que es importante en este tiempo, y creo que en todos los tiempos, es el tema de la confianza. ¿Tú le creerías a un mentiroso? ¿Tú le creerías a alguien que constantemente te dice mentiras? ¿Tú confiarías en las promesas de alguien que miente constantemente? ¿Cierto que es muy difícil? Y a veces uno de buena gente uno confía. Sin embargo, a veces es muy difícil ya confiar.
en alguien que no dice la verdad. Pero en medio de tantas voces en el mundo que afirman tener la verdad, Dios dice que su mensaje es la palabra profética más segura, que es como una antorcha que alumbra, dice, en medio de la oscuridad. Mis hermanos, cuando Dios se comunica con nosotros a través de la predicación de la palabra, nos está dando una antorcha que alumbrará nuestra vida en medio de la oscuridad del mundo. Tú y yo podemos caminar dando pasos seguros, confiados, sabiendo que el Dios de la verdad se comunica conmigo a través de la Biblia. Y esa palabra es una antorcha poderosa con una llama que jamás puede apagarse, que alumbrará nuestro paso en medio de la oscuridad del mundo. Una de las cosas que tristemente suceden en el mundo, y Jesús lo dijo en uno de sus evangelios, Él dice que el que lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá consigo la luz de la vida. Y una de las cosas que caracteriza a un creyente que oye a Dios comunicándose por la palabra es que tiene la luz de Dios en su vida, tiene la luz de Dios en su camino, tiene la luz de Dios en todo lo que vive. Pero por el contrario, alguien que desecha la palabra, que desecha el mensaje, está tirando al piso la antorcha que puede alumbrar sus tinieblas. Miren qué importante es la comunicación de Dios a través del mensaje. Qué importante. Por eso, qué bueno que cuando la iglesia abra sus puertas, qué bueno cuando nosotros tengamos tiempos de enseñanza, tú no faltes. Tú no faltes. Es más, qué bueno que tú puedas compartir este mensaje con otras personas, porque a través de esto la luz del Evangelio está llegando a esas personas. En medio de tantas voces, hay una que con toda seguridad siempre nos dirá la verdad. Y es la voz de Dios a través de la palabra escrita. Siempre nos dirá la verdad. Jesús dijo, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Siempre la palabra de Dios es verdad. Dios no nos ha dejado a la deriva en un mundo de oscuridad. Nos dio una antorcha, que es su palabra. Nos dio una antorcha para caminar en medio de la oscuridad y que el Espíritu de Dios alumbra nuestro entendimiento a través de esa antorcha divina que es la palabra de Dios. Dios no te ha dejado a la deriva y Él no espera que tú andes a la deriva ni atientas en tu caminar con Él, porque Él te ha dado la palabra y a través de ella se comunica. La quinta razón por la que la predicación es tan importante, la vamos a encontrar en Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29. Esta es la quinta razón por la cual la predicación es un medio de comunicación tan poderoso y tan necesario en medio de la vida espiritual. Dice la Escritura, ¿no quema mi palabra como el fuego? Dice el Señor. ¿No es como un martillo poderoso que hace pedazos una roca? ¡Ah, qué hermosa palabra! La predicación, mis hermanos, es el martillo divino que ablanda la dureza del corazón. Eso hace la predicación. La predicación es el martillo divino de Dios que ablanda corazones endurecidos. La palabra de Dios es comparada a un hombre usando un martillo cada vez que la predica. Y cada vez que el predicador usa el martillo de Dios, es como una persona que tiene un martillo para hacer pedazos una roca. Mis hermanos, fue el martillo de Dios quien ablandó el corazón de Saulo. Fue el martillo de Dios. Fue el martillo de Dios quien ablandó mi corazón, plagado de pecado y de tinieblas. Fue el martillo de Dios. Fue el martillo de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios destruye la dureza de nuestro corazón, envuelto en pecado
orgullo, autosuficiencia, arrogancia intelectual, apariencia religiosa. Eso solo lo logra la palabra. No son nuestras palabras, es la palabra de Dios, la que tiene poder como un martillo para deshacer esa dureza espiritual. Qué bueno que cada vez que nosotros somos expuestos a la predicación, Dios también nos está martillando. A mí en lo particular muchas veces hubieron palabras que yo me asombré, yo dije, pero esta palabra, solo Dios sabe lo que esta palabra está causando en mi vida. Solo Dios sabe. Y el predicador no se alcanzaba a imaginar lo que esa palabra tenía ese significado para mí. De la misma manera yo espero y confío cada domingo, cada miércoles y cada vez que nos reunimos, yo sé que esa palabra, no las mías, sino la palabra de Dios, son como ese martillo que quebranta la piedra. Tal vez podemos estar envueltos en arrogancia, ¿sabes? Que a veces la arrogancia puede hacernos jugar o hacernos llevar una mala pasada. La palabra la destruye, porque la palabra nos llama a ser humildes. ¿Sabes que a veces la autosuficiencia, el yo puedo solo, yo no necesito ni de Dios ni de nadie? A veces la palabra destruye ese ídolo que somos hasta nosotros mismos. ¿Sabes que a veces tenemos una fachada espiritual? Que nos vemos creyentes, nos vemos como santas palomas, pero a veces la palabra de Dios destruye esa apariencia y nos llama al arrepentimiento porque Dios sí nos conoce, porque Dios nos ve, porque no hay nada que nos oculte delante de los ojos de nuestro amado Señor, que con amor nos llama al arrepentimiento. Así que eso hace la predicación. Cada vez que predicamos, cada vez que yo predico, yo espero y confío que Dios use ese mensaje como un martillo para deshacer toda dureza, primeramente en mí, pero también en ti. Yo espero eso, que quite de mí todo orgullo, que quite de mí toda falsedad, que quite de mí cualquier apariencia, cualquier hipocresía, cualquier arrogancia, pero que también quite de mí la religiosidad, que quite de mí también el legalismo, que quite de mí el libertinaje, que quite de mí todo lo que no se parezca a Cristo. Por eso, mis hermanos, la palabra de Dios es un martillo con el cual Dios comunica que no quiere nuestra dureza. Dios se comunica con nosotros a través de la palabra. Y el último, y con este termino, acerca de por qué es tan importante la predicación como un medio de comunicación divino, está en Hebreos 4:12 al 13. Ya este es el último. Hebreos 4, versículos 12 al 13. Este ha sido un sermón más temático, no tan expositivo. Hebreos 4, 12 al 13 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra en el alma y en el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Lo último que te quiero decir hoy es que la predicación de la palabra desnuda nuestras intenciones y pensamientos. Desnuda nuestras intenciones y pensamientos. Dios sabe lo que hay detrás de lo que yo pienso. Dios sabe lo que motiva las cosas que yo hago. ¿Por qué? Porque Dios sabe que a través de su palabra, a través de la predicación de la palabra, Dios desnuda mis pensamientos. Dios desnuda mis intenciones. Yo no puedo engañar a Dios. Y tú tampoco. Ninguno de nosotros puede engañar a Dios. Detrás de todo lo que hacemos hay una intención. Y la palabra de Dios, ¿sabes qué hace? Como una espada, descubre esa intención. La palabra de Dios es una espada que tiene el poder para herir o para curar. Recuerda esto, la palabra de Dios tiene poder para herir o para curar. ¿A quiénes va a herir? A aquellos que persistan
en su rebeldía y en su pecado y en su obstinación. Para ellos la palabra será un arma letal con la cual Dios les herirá. Pero para los que decidan arrepentirse, para los que decidan reconocer su error y su pecado, la palabra de Dios los curará, los sanará. Porque Dios está buscando pecadores para salvarlos y para sanarlos. Dios los está buscando. Pero aquellos que persistan en alejarse de Dios, cada vez que oigan un mensaje como este, en lugar de sanarlos, los va a herir. Porque aquel que persista en su camino rebelde delante de Dios, esta palabra será pesada. Esta palabra será algo tedioso, será como un látigo en su conciencia. Pero si por el contrario entiendes que Dios te está llamando a sus caminos y que por medio de Cristo Él ha provisto un camino para que tú te acerques a Él, ¿qué va a suceder? Que esta palabra te va a sanar. Esta palabra te va a sanar. Cuando yo llegué por primera vez a una congregación cristiana, usted no se imagina la cantidad de pecados con las que yo llegué a esa iglesia. Yo creo que yo entré a la iglesia y la iglesia me empezó a oler a azufre. Pero fue muy bello para mí cuando me senté por primera vez a escuchar un mensaje, cómo mi corazón se dispuso y esa palabra que yo pensaba que yo iba a rechazar resultó ser la medicina para mi enfermedad más letal, mi pecado, mi pecado. Así que la palabra de Dios desnuda nuestras intenciones y es esa espada que o hiere o cura. ¿Qué papel jugará la palabra de Dios hoy en tu vida? ¿Te hiere o te cura? Así que mis hermanos, para terminar, la predicación es una de las formas en las que Dios se comunica con nosotros. Dios se comunica con nosotros. Dios constantemente te va a hablar por medio de la palabra. Es el medio infalible por el cual Dios te habla. Cualquier otro medio de comunicación siempre va a estar aliado de la palabra. O te lleva a la palabra o proviene de la palabra. Pero si ninguna de esas experiencias están avaladas por la palabra, debemos rechazarlas. Mis hermanos, nunca digamos, es que Dios no me habla. Pastor, es que Dios jamás me habla. Si tu Biblia está cerrada. No digas eso. Porque si tú no abres la Biblia, entonces no vas a oír a Dios. Recuerda que dijimos en Romanos 10:17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nunca digas, es que Dios no me habla, es que no sé qué hacer cuando tu Biblia permanece cerrada. Entre tú más tiempo la leas y la escudriñes, vas a ver cómo dentro de ti empieza a gobernar el sentido de la voz de Dios, revelada a través de su palabra. No permitas tampoco que las experiencias espirituales te guíen si no van de la mano de la palabra de Dios. Recuerda que la palabra es nuestro polo a tierra. Si lo que yo estoy experimentando como sueños, revelaciones, profecías y todas estas situaciones no van en línea con la escritura, debemos tener cuidado y orar o hablar con un líder espiritual que nos pueda orientar, pero debemos tener cuidado. Porque a veces en medio de todo esto hay mucha confusión, pero solo la palabra de Dios, acuérdate, es una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Es la palabra profética más segura. Recibe todo lo que Dios quiere comunicarte a través de su palabra, porque ella será para ti la antorcha que te alumbre. Y finalmente, deja que Dios desnude a diario tus intenciones y pensamientos ante su palabra. Así sabrás si lo que planeas, si lo que deseas, si lo que estás haciendo le agrada a Dios o no. Porque finalmente esa es la opinión que más nos debe importar. Vamos a orar en este día. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por este mensaje, Señor. Gracias por este medio de comunicación tan precioso que es tu palabra. Señor, ayúdanos a valorar cada día más el que en Colombia podamos tener el privilegio de tener la libertad de tener Biblias, de que podemos comprarla por internet, de que podemos ir a un lugar donde hay literatura cristiana y comprarla
algunas Biblias más costosas, otras más económicas, pero finalmente es tu palabra. Gracias, Señor, por los tópicos que hoy nos has enseñado acerca de la importancia de tu palabra, Señor. Hoy recordamos, Señor, que tú edificas a los discípulos a través del mensaje de tu palabra. También recordamos, Señor, que esa palabra es vital, Dios, porque nos enseña lo que tú esperas y lo que no quieres de nosotros. Gracias porque esa palabra produce fe en nuestra vida. Produce fe, fe salvadora, fe para ver al Cristo, al Hijo del Dios viviente, morir en la cruz del Calvario por mis pecados y resucitado para ser mi esperanza viva. Gracias, porque también esa palabra produce fe para mis retos de la vida, Señor. Gracias, Dios. Señor, cualquiera que en este momento esté pasando por un reto de fe, te ruego que pueda ver la palabra como su aliado principal para que esa fe venga a su vida. Señor, te ruego que a mis hermanos les ayudes contra sus gigantes. Ruego que a mis hermanos abras el mar rojo que puedan tener delante de ellos para ir a su tierra prometida. Señor, oro a ellos para que cualquier enfermedad sea sanada como tú sanaste a muchos en la palabra de Dios. Señor, gracias porque la fe es dada para tu iglesia por medio de la palabra. Y Señor, gracias porque tú alumbras nuestro camino a diario cuando nosotros leemos o somos expuestos al mensaje. Gracias porque es una antorcha que jamás se apagará, Señor. Gracias por alumbrar nuestra vida todos los días, porque no estaremos carentes de luz divina, mientras que la Biblia esté abierta para nosotros. Señor, gracias también, porque esa palabra será un martillo cuando yo caiga en orgullo, cuando yo caiga en hipocresía, cuando yo caiga, Señor, en arrogancia, en autosuficiencia, cuando caiga en el error, cuando esté sumido en el pecado, la palabra será el martillo que quebrantará esa roca, Señor. Mi corazón endurecido, eso hará tu palabra en las manos del predicador. Gracias, Señor, porque primeramente tú has martillado mi corazón y ruego que también lo hagas con el de mis hermanos para bien, para arrepentimiento. Y gracias porque tu palabra desnuda nuestras intenciones. Gracias, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias, Dios mío, porque tu palabra será la espada que o bien nos herirá o nos curará. Pero algo hará la palabra en nuestra vida. Siempre hará algo la palabra. Siempre lo hará. Quieras tú, Señor, que sea la medicina que cure nuestras heridas, que sea la medicina para la enfermedad más grave de la humanidad, que no es el COVID, es el pecado, Señor. Esa es la enfermedad más grave. Bendecimos tu nombre, Señor, y gracias porque la palabra nos muestra a nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Cuando creemos en Él, todo aquel que en Él cree ya no se pierde, mas tiene vida eterna. Ruego que hoy traigas fe salvadora a mis hermanos, a sus familias y a todos los que ven este video, que la fe salvadora venga a sus vidas, para que no vayan a condenación, sino a la vida eterna junto a ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, mil gracias a todos ustedes por exponerse a la comunicación de Dios a través de la predicación de la palabra. Finalmente, recordamos a todos aquellos que deseen apoyar nuestro ministerio con sus donativos, con sus ofrendas voluntarias. Queremos decirle que hay una promesa para ustedes. La Biblia dice en Deuteronomio 16:17, todos darán según sus posibilidades, de acuerdo con las bendiciones que hayan recibido del Señor tu Dios. La Biblia nos llama a que nosotros podamos dar según las posibilidades, pero también nos dice que ese dar será una consecuencia de las bendiciones recibidas. Así que yo invito a mis hermanos para que apoyen nuestro ministerio con sus ofrendas voluntarias. Que Dios sea derramando bendiciones sobreabundantes sobre sus vidas, sobre sus casas,
sobre sus negocios, sobre todo lo que ustedes emprendan y que sea honroso delante de Dios. Que Dios les prospere. Pero les digo, por favor, apoyen el ministerio. Es importante. Vamos a orar por esas ofrendas. Señor, te doy gracias por las ofrendas que tu pueblo, Señor, da para la obra, da para el ministerio. Te ruego, Señor, que nunca falte para ellos tu provisión, tu sabiduría, Señor, tu multiplicación y tu favor para ellos. Gracias, Señor. Sé tú abriendo puertas de favor para la iglesia. Sé tú trayendo, Señor, respuesta y provisión para mis hermanos. Te amamos y te bendecimos, Señor. Y mil gracias por comunicarnos tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, mil gracias a todos por conectarse. Estemos en oración por la ciudad, por el país, por nuestras familias, por la iglesia. Dios los bendiga y si Dios lo permite, nos estamos viendo en esta semana. Un abrazo fraternal para cada uno de ustedes. Bendiciones.